Bienvenido a un video paso a paso cómo comprar acciones de Banco Sudameris. Como todos sabemos, últimamente en los meses anteriores, Banco Sudameris viene adquiriendo varias empresas, entidades financieras en nuestro país. Algunos de ellos son como la adquisición de Banco Regional, uno de los bancos más grandes de Paraguay, que actualmente va a pasar a ser Banco Sudameris. O sea que Banco Sudameris va a tornarse uno de los más grandes en nuestro país. Luego adquirieron también Cefisa y por último recientemente compraron acciones de Grupo Cartes. Empresas así donde cada día más compran otras empresas que ya están en Paraguay es porque saben que a largo plazo esas empresas que están adquiriendo al día de hoy van a ser rentables a largo plazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como saben, me llamo Jackson Correa y al día de hoy vamos a aprender cómo comprar acciones de Banco Sudameris. Como ya mencionado anteriormente, Banco Sudameris anda comprando muchas empresas y entidades financieras en nuestro país y generalmente empresas o entidades holding que hacen esos tipos de movimiento en el mercado económico, en el mercado de capitales, generalmente sabe que a largo plazo esas empresas que están adquiriendo al día de hoy por un valor X, en el futuro va a valer un valor mucho mayor. O saben que esa empresa que está adquiriendo ahora, si ellos usan su gestión, su administración, puede tornarse mucho más rentable. Entonces, eso es uno de los motivos por el cual Banco Sudameris últimamente anda comprando varias empresas en nuestro país. Y antes de decirte dónde puedes comprar esas acciones, en cuál casa de bolsa están disponibles esas acciones, cuál es la tasa de rendimiento anual de dividendos que el Banco Sudameris paga por esas acciones, te pido que dejes un me gusta, te suscribas al canal y me sigas en Instagram JC Inversiones, donde publico temas relacionados a bolsa de valores, finanzas personales y mercados de capitales. Ahora vamos a lo que realmente todos les interesa, cómo comprar las acciones del Banco Sudameris. Algunos datos importantes sobre estas acciones que les voy a estar explicando de una manera más simple para que puedan comprender. Como podrán estar viendo en la imagen, este es un apartado del informe general que Banco Sudameris dispuso a los inversionistas en la hora de la emisión de esas acciones. O sea que antes de la emisión de las acciones en la Bolsa de Valores de Asunción, Banco Sudameris hizo un informe donde detalla todos los participantes de la empresa, para qué se dedica, quiénes son los directores, los accionistas principales, cómo está el organigrama de banco actualmente, o sea, en la fecha que se hizo esta emisión, en más específico, y estados financieros del Banco Sudameris hasta esa fecha de la emisión. Y esto es un apartado muy importante para nosotros entender cómo se hizo la emisión y cuál es el valor de esas acciones. Monto del capital a emitir y características de las acciones preferidas subclase C. O sea que las acciones van a ser preferidas. Esas acciones preferidas generalmente no nos dan derecho a voto, pero tenemos preferencias sobre los dividendos. O sea que voy a ganar un poco a más en dividendo en una tasa de rentabilidad anual que las acciones ordinarias. En cambio, yo no tengo derecho a voto. Como vemos, la emisión fue aprobada por acta de Asamblea General Extraordinaria de accionista número 111 en la fecha 22 de junio de 2022 y así sucesivamente. El valor de la emisión fue de 20 mil millones de guaraníes y el valor nominal de cada acción es de 1000 guaraníes. O sea que cada acción de Banco Sudameris de la categoría C, acciones preferibles, valen 1000 guaraníes cada uno. La cantidad a ser emitida es de 20 millones de acciones. O sea que 20 millones por 1000 guaraníes equivale a 20 mil millones de guaraníes. La clase es preferida, como ya les mencionaba. La subclase es C. Cantidad de votos no tendrá derecho a voto. O sea que las acciones preferibles no tienen derecho a voto a una decisión en la empresa. Digamos, Banco Sudameris quiere expandir, quiere irse a otros países y yo como un accionista no quiero eso. Entonces yo tengo que adquirir acciones ordinarias
para dar mi opinión de que yo no quiero que Banco Sudamericana expanda a otros países. El valor de la colocación es un valor nominal de 1000 guaraníes. O sea que el valor nominal de cada título de acción es 1000 guaraníes, como ya les mencionaba anteriormente. La colocación va a ser a través de un agente colocador, que generalmente son las casas de bolsa. Y en este medio utilizaron Itaú Invest Casa de Bolsa. O sea que ellos, para hacer la primera emisión de esas acciones de categoría C, acciones preferibles, ellos se fueron a la casa de bolsa Itaú e hicieron la emisión a través de ellos. Eso no significa que yo tengo que tener una cuenta en la casa de bolsa de Itaú para adquirir esas acciones. Si yo ya tengo una cuenta con ellos, bueno, yo me voy directamente con mi asesor y les pregunto cuál es el valor y puedo adquirir directamente con esa casa de bolsa. Pero si yo tengo otra cuenta en Basa Capital, Investor, Avalon, Cadiem o otra casa de bolsa, yo puedo ir en mi asesor y solicitarle que yo deseo adquirir acciones de Banco Sudamericana y ellos van a tratar a comprar a mercado de otras casas de bolsa y van a traer a nosotros. Pero generalmente eso tiene un costo adicional porque existe una gestión por tras de todo eso. Dividendos preferibles anuales van a ser de 11,50%, o sea que todos los años si yo invierto en esa empresa voy a tener derecho de 11,50% sobre mi capital invertido. Digamos que yo invierta 10 millones, entonces yo voy a tener derecho al valor de 1.150.000 guaraníes anuales, que serían equivalentes a 11,50% al año. Y también nos menciona cada cuándo vamos a cobrar esos dividendos, que es de forma anual. O sea que voy a invertir y esperar durante un año para recibir esos dividendos. Solo nos van a pagar una vez al año. Este documento en específico sobre esta emisión de acciones voy a dejarles en la descripción, que ustedes pueden entrar a ver y leer. Es un documento muy extenso y con muchísimas informaciones. Y para nosotros pequeños inversionistas no es necesario nosotros leer todos esos documentos. Simplemente nosotros podemos hacer una simplificación, ir directamente a nuestro asesor de casa de bolsa y pedir que nos comenten sobre esta emisión de acciones, que nos comenten un poco de la empresa, sobre su estado financiero y ellos tranquilamente van a explicarnos y van a comentarnos sobre esta empresa, su expectativa y cómo fueron en los años anteriores. Ahora vamos a la boleta de compra de estas acciones. Yo hice una cotización con la casa de bolsa a su capital. Es donde yo encontré esas acciones. Ustedes también pueden preguntar directamente a su asesor de casa de bolsa si pueden adquirir esas acciones y ellos le van a traer el informe de cuánto están esas acciones y cuál es el valor mínimo para ustedes invertir en esas acciones. En este ejemplo, la casa de bolsa nos comenta que el vendedor de las acciones quiere vender como mínimo un lote de 10 millones de guaraníes. O sea que yo no puedo adquirir acciones de Banco Sudamericana por menos de 10 millones debido a que justamente el vendedor de ese lote de acciones no quiere vender por debajo de ese valor. Si no fuera por ese inconveniente, yo podría adquirir acciones a partir de 1 millón de guaraníes de Banco Sudamericana. Pero justamente el vendedor quiere como mínimo 10 millones. De este modo, vemos que el mínimo no es establecido por la casa de bolsa, sino que por el vendedor de las acciones. A través de la casa de bolsa Azul Capital, nosotros podemos invertir a partir de 1 millón en acciones y bonos. Entonces, si yo quiero comprar otras acciones de otras empresas, yo puedo solicitarle la cotización y ellos nos van a pasar. Como podemos ver en el resumen, es muy parecido a la boleta de la compra de bonos o compra de acciones de Banco Visión que publiqué recientemente un video al respecto. Arriba tenemos la logo de la casa de bolsa y al otro costado tenemos el logotipo de la empresa que voy a adquirir esas acciones. La clasificación de riesgo es AA Paraguay, una de las mejores clasificaciones de riesgo en nuestro país, recordando que la mejor clasificación es AAA. El emisor es Sudameris Bank SAECA, recordando que cuando tiene SAECA es una sociedad anónima emisora de capital abierto.
Un punto también importante recordar y destacar es que Banco Sudameris también tiene emisiones de bonos en guaraníes y en dólar. O sea, si yo deseo comprar también bonos de ellos, también puedo. Como podemos ver, el código ISIN, o también como yo le llamo el código ticket de la empresa, de las acciones en específico en la Bolsa de Valores de Asunción, es la terminación 3878. La moneda es en guaraníes, el valor nominal es 10 millones, el corte es de 1000 guaraníes cada acción, cantidad de títulos, o sea, cantidad de acciones que voy a adquirir en este ejemplo es de 10.000 acciones. La tasa nominal es de 11,50% como ya vimos en el documento anterior. Fecha de emisión el 26 de agosto de 2022. Cierre, primer ejercicio es 31 de diciembre de 2022. O sea que recientemente, al fin de año, las personas que tenían esta acción en su nombre y que pasaron de 31 de diciembre de 2022 a 1 de enero de 2023 tienen derecho a los dividendos referente al año de 2022. Vigencia de la tasa de 5 años. Esto no quiere decir que estas acciones en 5 años se van a vencer y nosotros tendremos que devolver a Sudameris. No, esa tasa de 11,50% es vigente por 5 años, hasta 31 de diciembre de 2027. Posterior a esa fecha va a haber una asamblea donde van a decidir una nueva tasa de rentabilidad que se va a pagar sobre estas acciones. La fecha de operación 29 de marzo de 2023, días transcurridos 215 días, dividendos por acciones 115 guaraníes. Como el valor de las acciones es 1000 guaraníes, 115 guaraníes equivaldría al 11,50. Dividendos acumulados 677.397. Como recientemente les mencioné, el primer cierre del ejercicio fue 31 de diciembre de 2022. Este vendedor tenía las acciones en esa fecha y hasta la fecha de hoy sigue con esas acciones, pero todavía no cobró los dividendos, pero él estaba en esa fecha, entonces él tiene derechos sobre esos dividendos. Días transcurridos quiere decir que 215 días él pasó con esas acciones y tiene derechos sobre esos 215 días. Entonces la casa de bolsa, la bolsa de valores de Asunción en realidad hace el cálculo que yo tengo que pagarle esos dividendos que él tiene derecho, que equivaldría a los 677.397 guaraníes. Porque yo en la fecha de pago de esos dividendos yo voy a recibir el valor total. Entonces yo ya le voy a adelantar por esos días y en la fecha de pago de esos dividendos yo voy a cobrar el saldo restante. El precio de la venta, como podemos ver, está en 101,75%, o sea, está arriba de la par. O sea que a la fecha de hoy estas acciones en realidad valen 1017 guaraníes, teniendo una valorización de 1,75% desde su emisión. El total del valor de la venta es de 10.175.000 guaraníes, o sea que ese valor de 1017 guaraníes por las 10.000 unidades de acciones da ese valor. Luego tengo que sumarle esos 677.397 guaraníes. Me da el valor de 10.852.400 guaraníes. Y el total a transferir es de 11.018.947 guaraníes. Recordando que también existe la tasa de comisión que la casa de bolsa cobra, por eso es un valor mayor. Y más abajo podemos ver esos valores, que es la comisión de 150.000 guaraníes por esta operación, el arancel de la bolsa de valores de Asunción es de 2.170 guaraníes, el fondo de garantía 543 guaraníes, el IVA que es 13.834 guaraníes y dando el total de gasto de 166.547 guaraníes. Y ese, si sumamos con el 10.852.400, nos da el total de 11.018.947. O sea que si yo quiero comprar esas acciones, tengo que transferirle ese valor. Y acá más abajo también podemos ver la fecha de corte, los valores de corte, de cierre para yo tener derecho a esos dividendos, 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023. También podemos ver la cantidad de días que faltan para cada corte, los dividendos por acciones. En este ejemplo tuvo de 40
por cada acción porque empezó el 26 de agosto de 2022 y fue hasta el 31 de diciembre de 2022, o sea, solo 127 días. Y el restante es de 40 guaraníes por ese periodo, siendo 400.000 guaraníes. Luego también tenemos 115 guaraníes, que sería por el año de 2023, que daría 1.150.000 guaraníes por mis 10 millones invertido en esas acciones. Y así sucesivamente, prácticamente todos los años voy a recibir en torno de 1.150.000 guaraníes anuales, llegando al 2027 recibiendo un total de 6.153.288 solo en dividendos. O sea que llegaría en un torno de 50% de acumulación en dividendos. Recordando que al final de ese periodo yo voy a tener una opción. Yo puedo venderle esas acciones a Banco Sudameris o puedo decidir continuar con esas acciones. Si yo decido vender, yo tendré que vender al precio de mercado que va a estar en esa fecha. Digamos, yo estuve con esas acciones durante todo ese periodo y hubo una valorización. O sea que al mercado esas acciones ahora valdrían 2.000 guaraníes cada acción. Y yo tendría 10.000 unidades. Eso quiere decir que yo tendría 20 millones a valor de mercado, ganando una valorización de 100% sobre el valor nominal de esas acciones. Y eso es lo que en realidad se espera de esas acciones, que a largo plazo, con las varias adquisiciones de esas empresas como Banco Regional, Cefisa, acciones de Grupo Cartes, a largo plazo esas empresas que ellos compraron van a traer rentabilidad y resultado, y las acciones de Banco Sudameris consecuentemente va a tener una valorización. Las personas van a empezar a comprar las acciones con el objetivo de ganar en dividendo esa rentabilidad que están logrando con esas otras empresas, y las acciones van a subir de precio. Recordando que cuando las empresas listadas en la bolsa de valores traen buenos resultados, consecuentemente las acciones tienden a valorizarse. Si yo deseo más informaciones sobre el Banco Sudameris, su estado contable, su balance de los años anteriores, yo puedo tener acceso a todas esas informaciones. Yo puedo irme en la página web de la Bolsa de Valores de Asunción. Existe un apartado donde dice participantes y voy en listado de emisores. En esa parte yo busco por la empresa, pongo Sudameris y me va a salir su casilla. En esa parte yo entro y encuentro todos los estados contables desde que la empresa hizo su primera emisión. O sea que voy a encontrar el balance, su estado contable y cualquier hecho relevante de la empresa, y también los informes de cada emisión que ellos hacen, tanto de bonos como de acciones. Les recuerdo que este video no es una recomendación de compra o venta de este activo financiero en la Bolsa de Valores Asunción. Es un video para que ustedes puedan entender y saber cómo es la compra real de acciones en nuestro país. Generalmente nosotros entramos en contacto con un asesor, les mencionamos que queremos comprar acciones de esta empresa o bonos de una empresa X, les mencionamos el valor que queremos invertir, ellos se van en la bolsa de valores, o sea, de manera electrónica obviamente, y agarran el valor que alguien que desea vender ese bono o acciones de esa empresa y nos trae la información, un resumen como este de ejemplo. Y ahí nosotros tomamos la decisión si decidimos invertir o no, si decidimos comprar esas acciones, esos bonos o no. Y nosotros le comentamos si decidimos adquirir, tenemos que hacer la transferencia del valor total a la cuenta de la casa de bolsa y ellos estarán haciendo la compra, y en los próximos días nos van a traer las documentaciones y el certificado de esa operación. Otro destaque también que en este ejemplo se utilizó el valor de 10 millones por el hecho de que el vendedor de esas acciones quiere vender como mínimo 10 millones en guaraníes. O sea que menos que eso no va a estar disponible para la venta. Pero nosotros sí podemos comprar acciones por el valor de 1 millón de guaraníes. Como por ejemplo en la casa de bolsa Capital Market. Acá les dejo el video donde pueden adquirir acciones como de Banco Visión por 1 millón de guaraníes y de otras empresas también. Y en la casa de bolsa Azul Capital también pueden adquirir activos financieros a partir de 1 millón de guaraníes.
recordando que no estoy haciendo publicidad sobre esas casas de bolsa, sino que yo entro en contacto con ellos, tengo una charla, les pido las informaciones y ellos me pasan y yo les traigo acá para que ustedes puedan aprender cómo invertir su dinero en nuestro país. El hecho de yo entrar en contacto con ellos, hacer todo ese trabajo, creo que merezco un me gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Como mencionado, esas acciones están disponibles en la Bolsa de Valores de Asunción. Y si yo tengo una cuenta en una casa de bolsa, yo entro en contacto con el asesor, les solicito una cotización, un informe para adquirir estas acciones y él va a hacer ese trabajo. A veces algunas casas de bolsas no hacen este tipo de negociaciones. Nuevamente te recuerdo para que dejes un me gusta, te suscribas al canal y me sigas en JC Inversiones en mi Instagram. También dejes un comentario si este video te pareció útil y qué te parece esas compras que el Banco Sudameris anda haciendo en nuestro mercado paraguayo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu opinión sobre por qué Banco Sudameris anda comprando varias empresas en nuestro país? Espero que te haya gustado. Desde ya muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Hasta el próximo video.